El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el Evangelio de hoy está dividido en 2 partes fundamentales. La primera, podríamos decir, el mensaje de Jesús: el que no se arrepiente, perecerá. Y la segunda parte nos habla acerca de la paciencia que Dios nos tiene frente a nuestros errores, nuestros pecados. Y Dios espera el momento para que nosotros nos arrepintamos y volvamos con Él. En la primera parte del Evangelio, los apóstoles llegan con Jesús con el chisme. Imagínense, ni sabes qué pasó, Jesús, que Pilato mandó a matar a los que estaban ahí en el templo ofreciendo un sacrificio. Y más aún, ves que estaban construyendo una torre ahí en Siloé, en Jerusalén, que se cae la torre, que aplasta a 18, que se mueren. Fíjense lo que esperaban los discípulos que Jesús contestara. En tiempos de Jesús y también ahora, a veces la gente piensa que las desgracias que ocurren son un castigo de Dios a las acciones de los humanos. Y fíjense si no es cierto. Luego están ahí las comadres en el chisme, plática. Ya sabes lo que pasó con fulano, con sultano, con perengano. Sí, que se mató. Pues sí, ¿qué más esperaba? Si andaba en malos pasos. En serio, sí, mira esto. Con razón, Dios lo castigó. Y ahí empiezan las comadres. Buena cola. La verdad es que no. Jesús aprovecha esta oportunidad para decirles: si ustedes no se convierten, perecerán, morirán de la misma manera, de manera semejante. Fíjense, uno de los grandes errores que cometemos es siempre ver la desgracia ajena, el pecado de los demás, pero se nos olvida corregir nuestra propia vida. Hoy la antífona antes del Evangelio nos exhorta: conviértanse, dice el Señor, porque el reino de Dios está cerca. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de arrepentimiento, de reconocer nuestros propios pecados para cambiar nuestra vida, para volver al Señor. Pero fíjense cómo el arrepentimiento tiene que nacer del reconocimiento de nuestros propios pecados, de nuestros propios errores, de nuestras propias miserias y debilidades. Desgraciadamente, en la sociedad que vivimos estamos perdiendo el significado, la dimensión de lo que significa el mal.
Muchas veces caminamos en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y lo malo se nos presenta como bueno. Les pongo un par de ejemplos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el aborto, que es el asesinato de un ser indefenso, inocente, se le llama derechos reproductivos? ¿Y cuántas veces esta ideología va penetrando incluso en nuestros hijos? ¿Cuántas veces nuestras señoritas ya andan diciendo: yo tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo? Sí, hija, pero el ser que llevas en tu vientre no es tu cuerpo, como lo es tu riñón, tus pulmones, tu estómago. Es un bebé, es un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene derecho a vivir, que no tiene por qué pagar las malas decisiones y acciones que tú hayas cometido. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a la infidelidad se le llama una aventura? Y a veces los señores andan ahí presumiendo: yo ando con fulana, con sutana, con merengana. ¿Cuántas veces incluso los mismos esposos son tan cínicos, que hasta a sus esposas les hacen saber sus infidelidades? Una ocasión me tocó un señor que, borracho, enfrente de la esposa le hablaba al amante. Así de descarado el hipócrita, el cínico. Y ya les parece lo normal. ¿Cuántas veces nosotros mismos sabemos que nuestros hijos ya llevan vida sexual activa y los dejamos así como que es lo normal, padre? Antes en mi pueblo, no, hermanos, es pecado, pecado mortal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos regularizado el adulterio? Pensamos que vivir en unión libre es chido, es cool. No pasa nada. ¿Cómo vamos a arrepentirnos si no reconocemos en lo que estamos mal? Una vez una señora me dice: padre, yo todo lo hago bien, yo no tengo errores, yo nunca me equivoco. Y me la quedo viendo así: ¿de verdad nunca se equivoca? Nunca, padre. Dije: wow. Arrepiéntanse. Todos, por humanidad, por debilidad, por el barro con el cual estamos hechos, hemos ofendido alguna vez a Dios. Todos tenemos cola que nos pisen, ustedes y yo. Todos estamos llamados a la conversión. Pero tenemos que pasar por revisar nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos. ¿Y cómo vas a revisar tu vida a la luz de los 10 mandamientos si ni siquiera los 10 mandamientos te lo sabes? Tendríamos que comenzar por eso. Dice la palabra de Dios: tu palabra, Señor, es luz para mi vida, lámpara para mis pasos. ¿Cuántas veces nosotros vivimos en medio de la oscuridad? Hoy Jesús nos llama: si ustedes no se arrepienten. Dice la palabra arrepentimiento, en griego se usa un término que se dice metanoia. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian, si ustedes no se transforman, si ustedes no le dan una nueva dirección a su vida, si ustedes no vuelven a Dios, perecerán de la misma manera. Es decir, morirán, pero no una muerte física del cuerpo, sino una muerte eterna. Pongan atención a lo que les voy a decir ahorita. De verdad, pongan atención a lo que les voy a decir ahorita. Cuando a nosotros nos bautizan, hermanos, se nos da la gracia santificante de Dios. ¿Qué es eso, Padre? Es la vida de Dios, su presencia en ti. Cuando tú pecas, destruyes esa gracia de Dios en ti, esa presencia. De tal manera que aquella persona que muere en pecado mortal se condena, se va al infierno. Padre, qué fuerte, te estoy diciendo la verdad. Aquellas personas que mueren en pecado mortal se condenan eternamente. Pero si Dios es misericordioso, Padre, sí, pero el límite de la misericordia de Dios es la voluntad que tú tengas de arrepentirte, de volver a Dios.
Fíjense cómo a veces tenemos una idea equivocada de Dios. Dios es misericordioso, Dios me ama, Dios me perdona, sí. Pero la condición para que tú recibas esa misericordia, ese perdón de Dios, es el arrepentimiento. Reconocer que has ofendido a ese Dios que tanto amas, a ese Dios que entregó a su Hijo único en la cruz para que muriendo por ti, tú te salvaras. Esa salvación se recibe cuando tú reconoces que lo has ofendido, cuando tú pides perdón y cuando tú decides cambiar de vida. A veces, fíjense, cuando se muere un ser querido, inmediatamente lo canonizamos. Ya está con Diosito. Dios necesitaba un ángel. Dios no necesita ángeles. ¿Qué van a necesitar ángeles? No sean cursis, por favor. Lo que tu difunto necesita es que reces por él, ofrezcas penitencia, sacrificios, misas, para que Dios le perdone las culpas que él cometió en esta vida y pueda gozar de la presencia de Dios, hermanos. Y tú, mientras estés en esta vida, estás llamado a cambiar tu vida, a orientarla conforme a la voluntad de Dios para que puedas recibir esa salvación que Él te ofrece. Y esto nos lleva a la segunda parte del Evangelio de hoy. Jesús dice una parábola. Un hombre tenía una higuera y durante 3 años fue a ver si daba fruto. Dice, durante 3 años he venido a buscar frutos en esta higuera y no los he encontrado. ¿Para qué ocupa tierra inútilmente? Fíjese cómo Dios es paciente. Va 1 año, espera, 2 años, espera, 3 años, espera. Y finalmente dice el viñador, córtala. Dios es paciente, pero también hay un límite. Nuestra propia vida va pasando. Un día tenemos que morir. Córtala. El viñador, Cristo, el que intercede por nosotros, le contesta, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor, voy a echarle abono a ver si da fruto. Y si no, el año que viene la voy a cortar. Esta cuaresma es una oportunidad que Dios te está dando. ¿Cuántas veces Dios ha querido venir a tu vida a buscar frutos de conversión, frutos de penitencia, frutos de buenas obras? Y pregúntate, si Dios viniera esta noche por ti, ¿con qué frutos te vas a presentar ante Dios? ¿Qué buenas obras tienes? ¿Estás viviendo en gracia de Dios? Y esta respuesta solamente la pueden dar ustedes delante de Dios. ¿Crees que te irías al cielo? Cuando una persona muere, inmediatamente se presenta ante Dios y pasa la película de su vida. Todo, lo que hiciste, lo que no hiciste y lo que dejaste de hacer. ¿Estás en gracia de Dios? ¿Confesado? Tus hijos se salvarían. Fíjense cómo a veces nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos. Y qué bueno que vayan a la universidad, ofrecerles casa, un carro, buena vida. Qué bueno. Pero ¿no será que tienes a tus hijos muertos espiritualmente en tu casa? ¿No será que vives con un muerto junto a ti, tu esposo, tu esposa, que no se acerca a Dios? Fíjense cómo nuestra principal preocupación tendría que ser que verdaderamente nosotros nos acercáramos con Dios. Ojo, hermanos, pero la conversión no nace de una decisión, yo quiero cambiar. No, hermanos, la conversión nace cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso, que entregó a su Hijo
a la muerte por nosotros. Cuando descubrimos que esos clavos en esas manos sagradas tenían que ser para nosotros. Cuando descubrimos que esa corona de espinas, que ese dolor, que esas ofensas, esas bofetadas en la cara del divino rostro del Señor eran para nosotros, porque los que pecamos somos nosotros. Cuando contemplamos ese Cristo muerto y clavado en la cruz, deberíamos de horrorizarnos de nuestro propio pecado, porque el pecado es ante todo rechazo y ofensa a Dios que tanto nos ama. Y entonces sí decir: Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho, de la vida que he llevado, de las veces que te he ofendido a ti en mis hermanos, de las veces que me he apartado de ti, de las veces que he seguido mi vida no conforme a tu voluntad, sino conforme a mi propio deseo y criterio, por las veces que he sido un egoísta, por las veces que te he prometido que voy a cambiar y no cambio, por las veces que te he dejado esperándome, por las veces que con mis pecados escupí tu divino rostro y te abofeteé en esa cruz. Porque tu cruz son mis pecados. Hermanos, pidámosle al Señor, de corazón se los pido, que nos conceda la gracia de una sincera conversión. De nada nos sirve que vengan a calentar cada domingo la banca si no hay un cambio de vida. De nada. Si cada día no te conviertes en mejor padre, en mejor esposo, en mejor hijo, en mejor madre, en mejor trabajador, en mejor cristiano. Yo de verdad me gustaría encontrarme con cada uno de ustedes y sacudirlo. Despierta de tu pereza espiritual. Veo con tristeza cuántos de nuestros niños, por ejemplo, 7, 8 años, jóvenes, 15, 18 años, no están bautizados. ¿Qué pasa con los padres? ¿Y qué pasa con aquellos que son bautizados y viven y crecen como paganos? Aquellas parejas que llevan 10, 15 años viviendo juntos y no se quieren casar. Yo digo: Dios santo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Se nos van a ir al infierno. O sea, tengo que ser honesto con ustedes. Fíjense, en la iglesia incluso como sacerdotes cometemos ese error. Hablamos de Dios misericordioso, amoroso, pero se nos olvida decirles también que es un Dios que es justo. Corta la higuera, porque ocupa inútilmente la tierra. Segunda lectura, carta a los Corintios. Dios castiga a los israelitas que no obedecieron a Dios. Dice San Pablo, fíjense, todo esto sucedió como advertencia para nosotros, porque la mayoría de ellos, habla del pueblo de Israel, desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todas estas cosas sucedieron para ejemplo de nosotros, como advertencia. 2 veces ocupa la palabra advertencia en la palabra de Dios hoy. Pidámosle al Señor, hermanos, esta gracia de reconocer nuestros pecados y tener la humildad de pedirle a Dios de rodillas, de corazón, que nos ayude a cambiar. Dios es bueno y es generoso. Aquel alma que le pide de rodillas perdón y deseo sincero de cambiar, Dios no abandona, hermanos. Pidámosle al Señor esa gracia.